8:25. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se conmemora el 3 de diciembre de cada año. Hoy es 3 de diciembre y para hablar de ello, hoy nos acompaña Cristian Jajilema, directivo de la Fundación Súmate por la Equidad. Él tiene o está acompañado por su traductora Francesca Cicenia. Esta fecha fue declarada en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 47.3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Cristian, gracias por estar en los estudios de Pichincha Universal. ¿Cómo encuentra a Ecuador este aniversario del Día Internacional de las Personas con Discapacidad? ¿Cómo este colectivo, este segmento de la población vive en Ecuador? ¿Qué políticas de Estado ha recibido para mejorar su situación? ¿Cómo encuentra el país ese aniversario del Día de las Personas con Discapacidad? Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, como mencionaste, mi nombre es Cristian, la seña que me identifique es esta. Yo soy una persona sorda, ¿no? Bueno, el Día Internacional de la Discapacidad en realidad es una fecha muy importante para nosotros, ¿no? Como comunidad sorda estoy hablando principalmente. Pero bueno, no solo eso, sino también la discapacidad visual, intelectual y física. En el Ecuador se ha ido poco a poco desarrollando nuevas políticas públicas para tratar de lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Pero sí, falta mucho por hacer. Y es importante que las personas sin discapacidad, por así decirlo, también se sensibilicen, ¿no? Dejar de desdramatizar la discapacidad, dejar de tenernos pena y ya considerarnos como seres diversos, sí, pero también iguales, con igualdad de capacidades y fomentar nuestra autonomía, que es lo que queremos. Pero para lograr eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tienen que educarnos, ¿no? Tenemos que buscar maneras de educarnos, pero, sin embargo, que sea accesible, ¿no? De acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública, hasta noviembre de 2019 en Ecuador estaban registradas 475.747 personas con discapacidad. ¿La situación de estas personas ha mejorado en los últimos años, Cristian? Ha mejorado, pero muy poco, ¿no? El gobierno, como mencioné antes, ha establecido nuevas estrategias, políticas públicas para que se logre una accesibilidad, pero falta mucho por hacer. Y es importante que el gobierno, el Consejo Nacional de la Igualdad para Discapacidades, CONADIS, junto con sus representantes, también puedan establecer mejores estrategias, no concentrarse simplemente en una discapacidad, sino dar atención absolutamente a todos, en diferentes campos, en educación, en el campo deportivo, en el campo cultural, incluirnos de verdad. Y eso es lo que queremos como Fundación Súmate por la Equidad, ¿no? Dejar de hablar inclusión para hacerla. Establecer nuevas tecnologías que incluyan a la comunidad con discapacidad. ¿Cómo lograr esa inclusión en todos los aspectos que tú mencionas? Que sea una verdadera inclusión, no solo por parte del Estado como tal, como una política, sino como la sociedad. Sí, el gobierno, bueno, en realidad ha hecho mucho a favor de las personas con discapacidad. Pero, por ejemplo, hablemos del campo deportivo, ¿no? Uno ve, bueno, hay carreras que se hacen aquí en Quito, por ejemplo, 10K, 15K, pero no hay categoría para personas con discapacidad. ¿Sabías tú que se inscribe una persona con discapacidad, pero no gana un premio, ¿no? Simplemente participa. Estamos hablando de verdadera inclusión, aunque la carrera se llame carrera inclusiva. En el tema de educación, por ejemplo, hace falta mucho la accesibilidad. Cuando se invita a un evento, a una conferencia, que es muy interesante para nosotros. Asistimos, pero ¿qué crees? No hay intérprete de lengua de señas. Entonces, en verdad falta mucho por hacer. Necesitamos que se sensibilicen, que nos visibilicen, que en verdad necesitamos estar incluidos dentro de estos eventos. ¿En el campo laboral? Si en el trabajo, por ejemplo, en el campo laboral necesitamos que se nos capacite. Es muy cierto que los jefes, ¿no? Gerentes de grandes empresas, de negocios, tienen miedo de contratar a personas con discapacidad porque dicen, ¿y ahora cómo voy a controlar eso? ¿El equipo de trabajo va a poder acoplarse a esta persona con discapacidad? Entonces hay que sensibilizar, de ahí parte todo. La sociedad que puede, ¿de qué manera puede colaborar además de esta sensibilización que tú indicas para lograr esta equidad y esta verdadera inclusión? La sociedad puede apoyar de muchas maneras, principalmente aprendiendo nuestro idioma, la lengua de señas, aprendiendo cómo tratar a una persona con discapacidad. Todavía se escuchan los términos como, es un sordo mudo, y no, es una persona sorda, o es un minusválido, o es un discapacitado, o es un tullido.
No, tenemos que empezar a usar un correcto lenguaje, ¿no? Un lenguaje positivo. Entonces también la sociedad debe incluirse en eventos que nosotros generamos como fundación, por ejemplo. Hay otras instituciones que también lo hacen. Tienen que relacionarse con nosotros. Muchos, por ejemplo, aprenden lengua de señas y ya terminan sus módulos y listo, pero no se relacionan con nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a sensibilizar? ¿Cómo vamos a hablar de una verdadera equidad, de una verdadera inclusión? Cuando vamos a dejar nuestra hoja de vida a negocios, empresas, simplemente lo rechazan, dice, bueno, ya te llamaremos, y ahí queda. Hay diversos tipos de discapacidades. ¿Cuál crees tú que es el que más problema enfrenta en materia de inclusión? Bueno, todas las discapacidades tienen diversos problemas, ¿no? Falta de accesibilidad. Por ejemplo, la discapacidad auditiva, ¿no? Tenemos el problema de la falta de accesibilidad a la comunicación, la discapacidad física. En verdad, Quito no es una ciudad accesible. En el tema de transporte público, por ejemplo, tú vas en el trolebús y las personas con ceguera total o baja visión se tropiezan, se golpean, se caen. En el tema de discapacidad intelectual, están muy dependientes de sus familiares, ¿no? Entonces, no tienen esa libertad de decisión. Pero mi pregunta iba más relacionada en el sentido de que, por ejemplo, una persona no vidente o una persona que no escucha tiene mayores posibilidades de conseguir un trabajo que una persona que tiene discapacidad para moverse, por ejemplo. ¿Cuál crees tú que es la discapacidad que enfrenta mayores problemas al momento de conseguir un puesto de trabajo, al momento de conseguir acceso a los estudios y en fin, en todas las otras necesidades que cada persona tiene? Bueno, considero que la más complicada, tienen, ¿no? como la más complicada, como te mencioné anteriormente, depende de la accesibilidad. Por ejemplo, en un trabajo se puede poner una rampa para personas con discapacidad física, ¿no? Pero en el caso de los jefes en inserción laboral, ellos tienen más dificultades de acceder a un trabajo con discapacidad auditiva, porque la comunicación es complicada. O discapacidad visual, dice, bueno, ¿qué le pongo a hacer? Pero, por ejemplo, hablamos de síndrome de Down, discapacidad intelectual, dicen, bueno, le pongo archivar o que sirva café y listo. Pero ni siquiera las personas sordas nos dan esa posibilidad, ¿no? En el tema de transporte público, de la misma manera, para personas sordas, ¿cómo sabemos a qué parada llegamos? Discapacidad visual, de la misma manera. Depende del campo en el que te desenvuelvas. Este día se conmemora el Día de las Discapacidades y ¿qué deberíamos hacer para concienciarnos más, tanto autoridades como sociedad, para tratar a este colectivo con todas las diferencias que tienen? Bueno, en la resolución que tú mencionaste, la 47.3 de la ONU, de las Naciones Unidas, ellos han establecido diversos objetivos, ¿no? Incluso en su Agenda 2030. Entonces, nosotros como sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Compartir esos objetivos, ¿no? Desarrollar, promover, visibilizar a la discapacidad. Empezando desde nuestra casa, por ejemplo, en el tema de la familia, que no sabe lengua de señas, que tiene un hijo con discapacidad auditiva, aprenda lengua de señas. Por ejemplo, aquí hablando de la radio, ¿tienen algún compañero que tiene discapacidad? ¿Han conversado con él? ¿Han entrado en su núcleo familiar? Entonces, empezando desde ahí, desde tu espacio, desde tu metro, donde te relacionas, empieza a ayudar a las personas con discapacidad, a apoyarlas, a educarlas. A respetarlas, a valorarlas por lo que son. Exactamente, ¿no? Dejar de que ellos sean dependientes de ti, no le tengas pena, más bien edúcalo. ¿Tú tienes algún estudio superior o tienes conocimiento de algún área en el tema de educación? Ok, dale una capacitación, ayúdalo. Y a nivel educativo, ¿qué crees que se debería hacer adicionalmente a lo que ya se ha puesto en marcha para incluir más a las personas con discapacidad? Bueno, en el tema educativo hay muchísimo que hacer. Por ejemplo, no hay rampas, no hay accesibilidad en el tema de arquitectura. He visto a muchas personas con discapacidad física que tienen que pedir ayuda, estar en la escalera para que alguien le pueda cargar y subir al segundo o tercer piso. En el tema de lengua de señas, no hay intérpretes en las universidades. El proceso es bastante engorroso para las pruebas que tenemos que rendir de ser bachiller en el INEVAL. Es difícil. Nosotros tenemos que pagar un intérprete para poder acceder a este tipo de educación. Discapacidad intelectual, de la misma manera, no hay adaptaciones curriculares y muchos docentes no están dispuestos a hacerlo tampoco. Esa es una barrera grande. El hecho de que se haya fijado una fecha para recordar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿ha ayudado en algo o se convierte más en una cosa que queda simplemente en el papel? ¿Ha ayudado a mejorar la situación?
Sí, a lo largo de los años, bueno, la Fundación ha creado proyectos especiales para esta fecha, ¿no? Porque la gente, las personas sin discapacidad están mucho más interesadas, mucho más dispuestas a conocer a la discapacidad. Es paso a paso, ¿no? Poco a poco, no, tampoco queremos exigir a las personas, mira, aprende nuestro idioma, sensibilízate en este momento, sensibiliza a tu equipo de trabajo. Es complicado, ¿no? Tratar de romper estas barreras mentales. La comunidad del entorno mismo es bastante limitante. Pero sí, esta fecha nos ayuda mucho para que nosotros podamos ser sensibilizados, visibilizados. Animamos a todas las personas con y sin discapacidad a que puedan reunirse en estos espacios que se ha generado en esta fecha en específico, ¿no? Conciertos, cine inclusivos, tecnologías accesibles, carreras, festivales. Únete con nosotros, por ejemplo, tenemos un club en la Fundación, un club deportivo donde practicamos atletismo con personas con y sin discapacidad. Vengan y conózcanos, así se empieza. Muy bien, escuchamos entonces a través de su traductora a Cristian Cajilema, directivo de la Fundación Súmate por la Equidad, hablando sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Él tiene una discapacidad auditiva, sin embargo, ustedes han podido observarlo a través de nuestra transmisión de Facebook Live y escucharlo a través de nuestras frecuencias, cómo se desenvuelve perfectamente y conoce el tema de las discapacidades. Hace un trabajo interesante a través de la Fundación Súmate por la Equidad para conseguir precisamente que las personas que sufren algún tipo de discapacidad sean incluidas en los diversos ámbitos laboral, educativo, deportivo incluso. Así es que eso no va a ser la discapacidad para estas personas, no ha sido una barrera, y eso es lo que nos ha venido a exponer hoy Cristian Cajilema, directivo de la Fundación Súmate por la Equidad. Son las 8:38 en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más.